Hola a todos, mi nombre es Federico Mazón, formo parte de la Aceleradora Litoral. Para nosotros es un enorme placer poder hacer una pequeña contribución en esta convocatoria tan especial del FONARSEC por la situación de público conocimiento que estamos atravesando con la pandemia. Así que esperamos poder ofrecerles algunas herramientas de valor para todas y todos los que están queriendo sumarse a esta carrera de soluciones ante los desafíos que nos plantea el COVID y la pospandemia, ¿no? Bueno, en este sentido, el tema que hoy nos convoca son los modelos de negocios para las empresas de base tecnológica. Y lo encararemos desde el objetivo de intentar introducirlos al diseño y al modelado de negocios como herramienta útil para la aplicación tanto a esta línea de financiamiento como para poder sumar herramientas para su negocio en el mediano y largo plazo, y también poder compartirles metodologías y herramientas útiles que tienen que ver con el modelado de negocios. Entonces, antes de comenzar a hablar propiamente del modelo de negocios, es importante que nos hagamos esta pregunta, ¿no? Si existe oportunidad de negocio, que es algo que muchas veces se omite, y de ahí nos ganamos varios errores que después son difíciles de volver atrás. ¿Y por qué es tan importante esta pregunta? Porque esta pregunta ya nos marca cuál es el enfoque que nosotros le damos al negocio, si partimos desde la tecnología o si partimos desde el mercado, desde una necesidad, de un problema. Y esto es fundamental tenerlo claro, y antes de cualquier desarrollo sobre modelos de negocios debemos tener presente cómo poder contestar a esta pregunta. Claramente esto nos indica en un principio de que necesitamos hacer una exploración del mercado. Pero para poder responder a esta pregunta, yo les traigo aquí un checklist que propone un triple encaje. Esto está basado en la metodología Customer Development de Steve Blank. Es una metodología muy interesante para esta parte. Y básicamente lo que propone es un primer encaje entre el cliente y el problema. ¿Y qué nos dice este encaje? Que debemos chequear que las hipótesis de problema que nosotros formulamos que tienen nuestros clientes efectivamente sean problemas de los clientes. Y acá ya tenemos una primera nota a tomar, que debemos validar el problema, ¿sí? Un segundo encaje trata sobre el problema y la solución. Esto es, que la solución tecnológica que nosotros diseñemos tiene que encajar perfectamente con ese problema que identificamos, ¿sí? Segunda nota, también se debe validar la solución, ¿sí? Que encaje perfectamente con el problema. Y luego, el tercer encaje nos dice que tiene que haber una correlación entre la solución que diseñamos y el mercado. Esto nos quiere decir que debe haber un mercado suficientemente atractivo para nuestra solución. En otros términos, que haya N cantidad de personas dispuestas a pagar por la solución que nosotros diseñamos. Una vez que completamos este primer checklist, ahí sí recién podemos empezar a hablar de lo que es modelos de negocios. Ahora bien, ¿qué es un modelo de negocios? Bueno, podemos decir que es la forma en que se genera, se entrega y se captura valor en un negocio. ¿Bien? En términos prácticos, estamos hablando de un formato de negocio, ¿sí? Según Osterwalder, Morris y Magreta, nos dicen que un modelo de negocio es una herramienta conceptual que comprende un conjunto de elementos claves y sus relaciones, permitiendo así expresar la lógica de negocio de una empresa específica. Ahí tenemos nuevos conceptos también que nos allanan un poco más el camino en cuanto a la definición de qué es un modelo de negocio. Ahora, para poder bajar estas definiciones, vamos a utilizar una herramienta muy poderosa de Alexander Osterwalder, un autor de referencia en lo que es modelado de negocios, y que es el modelo de negocio Canvas, ¿sí? Ahora vamos a poder ver de alguna manera qué es lo que nos decían estas definiciones. En una primera impresión podemos ver, ¿sí?,
que es una herramienta que comprende ese conjunto de elementos claves y la posibilidad de analizar las relaciones entre estos componentes claves de un negocio. Y algo que también es muy importante, como ustedes pueden ver, es la visualización 360 del negocio. Esto es muy importante para poder tomar decisiones en cuanto a definición y redefinición del negocio. Ahora vamos a ver cómo se construye y cuál es la lógica de esta herramienta. Bueno, debemos comenzar siempre, como hablábamos al principio, por el enfoque centrado en el usuario, ¿no? Y con esto nos da la pauta de comenzar por lo que se llama el segmento de mercado. ¿Bien? Para poder segmentar el mercado es muy importante tener en cuenta una serie de factores. Las tradicionales, que son los factores, podemos decir, socioeconómicos, que de alguna manera nos permiten hacer filtros macro y microeconómicos. Ahora bien, es importante para poder diseñar modelos de negocio lo más a medida posible de las necesidades y problemas de nuestros usuarios, que tengamos también en cuenta las variables conductuales, es decir, todo lo que tiene que ver con la conducta del consumidor o del usuario, ¿sí? Que tenga que ver con sus intereses, con sus propósitos, con sus preferencias. Es muy importante que lo tengamos en cuenta al momento de segmentar el mercado para tener la mejor definición posible. Luego de definir correctamente el segmento de mercado, pasamos a definir lo que se llama nuestra propuesta de valor, que claramente tiene que estar enfocada en nuestros clientes o nuestros potenciales clientes. Y esta propuesta de valor no debe enunciar bienes y servicios que vamos a ofrecer, sino el impacto que generan esos bienes y servicios a nuestros clientes. En esto es muy importante marcar qué es lo que reduce y qué es lo que incrementa nuestros bienes y servicios para el cliente. Ya lo vamos a ver con casos específicos, pero lo más importante es que no nos detengamos o que no hagamos el zoom en el bien o el servicio, sino en el impacto que genera nuestro cliente. Bueno, el tercer paso para ir completando este modelo de negocios es definir los canales, es decir, cómo vamos a llevar nuestra propuesta de valor a nuestro segmento de mercados, a nuestros clientes. Y en este sentido es muy importante tener en cuenta si vamos a utilizar un canal digital, si vamos a utilizar un canal directo, un canal indirecto, qué tan importante es la logística en nuestro modelo de negocio, si la vamos a hacer de manera personalizada. Bueno, todas esas preguntas luego las vamos a evacuar con un pequeño ejemplo, pero es muy importante y diría que hoy hay una gran oportunidad en poder agregar valor en esa fase del modelo de negocio, en lo que es logística. El cuarto paso es definir cómo nos vamos a relacionar con nuestros clientes. Hoy invertir en relacionamiento es muy importante, no solo en el durante y en el después, sino en el antes. Y en este sentido, uno tiene que definir primero cuánto va a invertir en relacionamiento, cuánto va a invertir en conectarse sin pensar en monetizar todavía con los potenciales clientes. Es muy importante que podamos definir una estrategia en este sentido, que no sea una improvisación ni una reacción a demandas que nos hagan en el momento los potenciales clientes o los clientes. El quinto paso es un paso también muy importante, que tiene que ver con los ingresos esperados. Y para ser más prácticos podemos entenderlo como el componente en donde se define el esquema de monetización. Muchas veces hay un reduccionismo en la interpretación de los modelos de negocios por el cual se hace un recorte a que el modelo de negocio es el esquema de monetización. Y no es así, porque la verdad que es mucho más complejo y mucho más amplio el modelo de negocio. Pero sí este es un componente clave y cada modelo de negocio tiene un esquema de monetización diferente. Esto es cómo vamos a generar ingresos, ¿sí? Cómo vamos a ganar dinero con nuestro modelo de negocio. Aquí, en función de cada modelo de negocio que planteemos, vamos a tener un esquema diferente, ¿no es cierto? Que tiene que ver, por ejemplo, si nos decidimos por un modelo de licenciamiento, claramente ahí vamos a tener
un esquema de monetización que va a contar en un pago inicial, en royalties, que luego se definirán si son por hitos, por ventas, en fin, a eso refiere, ¿sí? El sexto paso es definir las actividades claves de nuestro negocio. Y en este sentido tenemos que poder enumerar cuáles son aquellas actividades que son indispensables para que nosotros podamos obtener la propuesta de valor que definimos. Y en este sentido se pueden enumerar investigación y desarrollo, propiedad intelectual, comercialización, producción, desarrollo de software, logística. Dependiendo del modelo de negocio, las actividades van a ir cambiando. Y acá lo importante es enfatizar en las que son claves para generar valor. El séptimo paso tiene que ver con los recursos claves. Y los recursos claves claramente tienen una vinculación con las actividades claves que definimos previamente. Estos recursos claves tienen que ver con los recursos humanos que vamos a necesitar, el equipamiento indispensable, los insumos críticos, las licencias, las certificaciones, en fin. Otra vez, en función del modelo, eso va mutando. Pero lo importante es que puedan encajar estos recursos claves con las actividades claves que previamente definimos. El octavo paso, y que cada vez cobra más valor, son las alianzas claves. Muchas veces nos planteamos querer resolver todo puertas adentro, es decir, desarrollar y realizar todas las actividades claves, contratar o comprar todos los recursos claves, y hoy nos damos cuenta que eso no es posible por dos cuestiones. Primero, porque es casi iluso querer contar con todas las capacidades necesarias para ser competitivo. Y por otro lado, porque hoy estamos frente a algo que se llama time to market, que es la velocidad para llegar al mercado, que nos hace tener un requerimiento de velocidad para movernos con nuestros recursos y nuestras actividades claves que claramente no podríamos hacer por sí solos. Y acá es donde se empiezan a analizar como alternativas esquemas que hoy por hoy son parte de la agenda internacional y que incluso son parte también de la agenda nacional, que tiene que ver con esquemas de innovación abierta, de articulaciones privadas-privadas, de articulaciones públicos-privadas, en fin, esta línea sobre la cual estamos conversando, el FONARSEC, que es una muestra de ello. Entonces, este componente se vuelve clave para poder cumplir con esos dos factores que le mencioné, lo de la imposibilidad de contar con todas las capacidades para ser competitivo por sí solos y lo de la velocidad para llegar al mercado, ¿sí? Es un componente que les pido que le pongan especial atención, incluso para cuando les toque formular su proyecto para esta línea de financiamiento. El noveno paso es digamos que el baño de agua fría, ¿no? Porque acá es donde tenemos que bajar a realidad todo esto que diseñamos y ponerlo en números, ¿sí? Y en los números que van a significar erogaciones para nosotros, inversiones en todo caso. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto es lo que esperamos invertir y cuánto es lo que esperamos pagar para que toda esta estructura que diseñamos funcione. ¿Bien? Bueno, una vez que tenemos claro cuáles son cada uno de estos 9 componentes claves del modelo de negocio Canvas y que podemos verlo en un 360, ahora es importante que entendamos cuáles son las preguntas claves que tiene que responder este modelo de negocios, esta herramienta Canvas de modelo de negocios. Bueno, en primer lugar, claramente tiene que ver con a quién nos dirigimos, ¿no? Y que la construcción comienza desde ese enfoque centrado en el usuario. Entonces, primera pregunta a contestar, ¿a quién nos dirigimos? ¿A quién le vamos a ofrecer nuestra propuesta? Lo segundo, claramente, es qué es lo que vamos a ofrecer en términos del impacto que genera, recuerden, y no del propio bien y servicio o de la solución tecnológica. Lo tercero es cómo vamos a generar esa propuesta de valor. Y la cuarta pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto esperamos obtener de retorno económico y cuánto esperamos invertir o cuánto tenemos que invertir para que esta propuesta se pueda poner en marcha?
Entonces, volviendo a la definición, acá vemos cómo esta herramienta nos muestra cómo generar valor, cómo entregar valor y cómo capturar valor. ¿Sí? Capturar valor es cómo poder generar ingresos con este modelo que definimos. Bueno, ahora vamos a pasar a otra herramienta también de Osterwalder, que es muy interesante, sobre todo para poder pensar en el encaje problema-solución, de que hablamos al principio, y que ayuda a hacer un zoom o un doble clic en esta cuestión inicial de todo modelo de negocio. Vamos a hablar de lo siguiente. En este primer caso, nos vamos a posicionar en lo que tiene que ver con el cliente, y lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son esto que se llaman los customer jobs, que son las tareas o las actividades que le tocan hacer a nuestro cliente promedio, a nuestro usuario promedio. Y vamos a empezar con un primer ejemplo para que lo puedan ver de manera más tangible. Vamos a poner por caso que estamos explorando, ¿sí?, la posibilidad de diseñar una solución tecnológica para enfermos con COVID-19. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poder estudiar, ¿sí?, cuáles son los hábitos, cuáles son las sensaciones, cuáles son los miedos, cuáles son las motivaciones que tiene un paciente que está afectado con COVID-19 desde que sospecha que tiene COVID hasta que comienza con un tratamiento. ¿Bien? Entonces vamos a aplicar otra metodología que también es importante que la tengan en cuenta, que se llama Journey Map, que básicamente lo que hace es como hacer un recorrido de la experiencia del usuario, ¿no? Como hablábamos, del punto A hasta el punto B, desde que se sospecha que tiene la enfermedad hasta que es tratado y que sale de alta. Bien, entonces ahí vamos a encontrar una serie de cuestiones por las que tiene que pasar el paciente, de puntos de contacto que le generan insatisfacciones o que por ahí le generan algún tipo de deseo, que es muy importante que nosotros las tengamos en cuenta para poder diseñar la mejor solución posible y lo más a medida posible. Entonces, el primer ejercicio es poder detallar cada una de esas tareas y cada uno de esos pasos que va a experimentar nuestro usuario o cliente promedio. Y acá vamos a encontrar, primero lo que se llaman los puntos de dolor, ¿sí?, que son esas cuestiones que le generan incomodidades o insatisfacciones a nuestro usuario, ¿sí? Por ejemplo, entendemos que al paciente le cuesta comunicar que tiene el COVID, le cuesta poder hablarlo abiertamente, le cuesta poder pensarse en un tiempo prolongado que tiene que estar en cuarentena estricta, en fin, poder comprender cuáles son todos esos puntos de dolor en ese camino que tiene que recorrer nuestro usuario promedio. Luego, lo que vamos a tratar de explorar y descubrir, cuáles son los puntos de motivación o cuáles son los deseos que tiene este paciente, que es otra vez nuestro usuario promedio, a quien nos vamos a dirigir con nuestra propuesta de valor, para poder entender también cómo potenciar esos puntos, que quizás pueden ser con una atención amable desde el inicio, que quizás tiene que ver con reservar cuestiones que tengan que ver con la intimidad, que quizás tenga que ver con tratar de garantizar la seguridad de la información. Bueno, todas esas cuestiones hay que explorarlas y hay que, obviamente, tomarlas como input para el diseño de nuestra propuesta de valor. Entonces ahora los invito a que pasemos al otro lado, que ya nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con la creación de la propuesta de valor, y lo que vamos a tratar de hacer es poder reducir, eliminar o disminuir lo más que se puedan esos puntos de dolor que identificamos. Ese es el primer ejercicio que tenemos que hacer. Pensar cómo nosotros podemos reducir esos puntos de dolor. Y lo segundo que vamos a hacer es pensar cómo potenciar esos puntos de motivación o esos deseos o esos resultados esperados que tiene el paciente con COVID. ¿Bien? Y de ahí recién vamos a diseñar la propuesta de solución, y claramente si nuestra propuesta de solución
tiene contenido. Estas dos cuestiones, estos dos aspectos, vamos a tener muchísimas más posibilidades de lograr un encaje problema-solución y de tener más éxito con nuestra solución propuesta, ¿no? Con nuestro modelo de negocio. Bueno, una tercera herramienta que les quiero comentar tiene que ver con el Lean Canvas, que es una fusión entre lo que vimos, ¿sí?, del Canvas modelo de negocios y una metodología que se llama Lean Startup, que bueno, que amerita un doble clic, pero no es el objetivo de esta capacitación, pero básicamente se trata de una metodología que nos permite iterar con los potenciales clientes de manera rápida y lo más económicamente posible para poder medir, aprender y ajustar nuestra propuesta de valor. Bien, esa es un poco la definición general. Y de la fusión de estas dos herramientas surge lo que es el Lean Canvas, que también se ve reflejado en un lienzo, tal cual como lo vieron en el de modelo de negocios, Canvas, pero tiene algunas novedades que ahora vamos a ver. En primer lugar, primera novedad, parte desde un problema, no desde el segmento de mercado. Así que acá es interesante poder definir claramente cuál es el problema o la necesidad desde la cual partimos. El segundo paso sí ya es igual al como el que vimos en el modelo de negocio Canvas, que tiene que ver con la definición del segmento de mercado, pero le agrega un componente que es interesante, que es el de los early adopters. Estos son, digamos que, un microsegmento dentro de nuestro segmento de mercado que tienen la particularidad de tolerar ciertas ineficiencias o digamos que están dispuestos a pagar por un producto que puede llegar a tener algunos errores, con tal de recibir la innovación o la disrupción primeros que nadie, ¿sí? Digamos que son un muy buen mercado de prueba y un mercado excelente como primera aproximación para practicar el Lean Startup. Es verdad también que no en todos los segmentos de mercado existe tan claramente un microsegmento así, pero es muy bueno poder definirlo para poder practicar estas herramientas. El tercer paso también se emparenta a lo que vimos en el modelo de negocio Canvas, que tiene que ver con definir la propuesta única de valor. El cuarto paso también es una novedad, que tiene que ver con definir la solución, y acá sí ya se va más a detalle, si se quieren, de atributos o características del producto, ¿sí?, o de la solución tecnológica. El quinto paso tiene que ver con definir la ventaja comparativa. Esta es otra novedad respecto al modelo de negocio Canvas. Y la ventaja comparativa es importante en términos de, primero, poder conocer qué es lo que está ofreciendo nuestra competencia, ¿sí?, y después poder ver en un esquema 360 qué tan competitivos somos nosotros en función de lo que ya existe en el mercado, de lo que potencialmente puede existir en el mercado. Para esto es muy interesante poder armar una matriz, ¿sí?, una matriz comparativa en la cual se puedan definir en un eje nosotros, nuestro producto y el de los competidores, y en otro eje las distintas características que son valoradas por el mercado, y poder hacer una ponderación que claramente en esto hay que ser muy objetivos y no de alguna manera enunciar las que nos favorecen. No nos podemos autoengañar en este sentido. Y yo, como parte de un fondo de inversión, les tengo que decir que nos damos cuenta cuando está ese sesgo, digamos. Pero es muy interesante poder hacer este ejercicio, es muy esclarecedor y claramente demuestra que hicieron una exploración de la competencia, que es parte de la exploración del mercado. El sexto paso en el Lean Canvas es también poder definir los canales. Esto no aporta ninguna novedad respecto a lo que vimos en el modelo de negocio Canvas. El séptimo paso, lo mismo, poder definir el esquema de monetización, tal cual lo vimos en el modelo de negocio Canvas. El octavo también tiene que ver con definir nuestros costos de estructuras esperados. Y el noveno sí, otra de las novedades, que tiene que ver con los KPIs, con poder definir métricas, y esto también es un punto muy importante,
Y les diría más, creo que también muestra la seriedad que tiene la propuesta, porque si no medimos, la verdad que esto no tiene tanto sentido cuando uno está buscando modelos de negocios que sean sostenibles en el tiempo. Y para esto las mediciones son indispensables. Y cuando hablamos de métricas es importante hacer una distinción. Hay un tipo de métricas que son las de autoengaño, que se llaman las métricas vanidosas, que de alguna manera son las que nos dicen cuántos seguidores tenemos, ¿sí? Cuestiones que no disparan ninguna acción ni correctiva ni constructiva. Por lo tanto, es muy importante saber que ese tipo de métricas es mejor no tenerlas que tener ese tipo de métricas, ¿sí? Nos tenemos que enfocar en poder definir métricas accionables, ¿sí? Que cada medición que hagamos nos reporte un resultado que a nosotros nos permita contar con una guía de acciones futuras, ¿sí? Eso es indispensable para poder redefinir incluso el modelo de negocio, que ya veremos, pero esto claramente es una herramienta viva y dinámica, y claramente los pivotajes que se pueden hacer dependen en buena medida del caso que le hagamos a las métricas y del tipo de métricas que utilicemos. Bueno, ahora vamos a recorrer cuáles son las características deseables de los modelos de negocios, que no necesariamente tienen que ser indispensables, pero sí son deseables. Lo habrán escuchado decir muchas veces, pero básicamente son tres. Una, que el modelo de negocio sea repetible, otra es que sea escalable y la tercera es que sea global. ¿Qué es lo que decimos cuando decimos que sean repetibles? Bueno, básicamente es que el modelo de negocio tenga la capacidad de generar ventas recurrentes con los esfuerzos disponibles, ¿sí? Esto es, poder comercializar una mayor cantidad de unidades sin tener que incurrir en una misma proporción de costos para poder hacerlo. Digamos por caso, un ejemplo simple y llano, cuando una empresa decide pasar de tener un centenar de sucursales a un modelo de franquicia, ¿sí? Que le permite tener ventas recurrentes, ¿sí? A partir de los contratos de franquicia y luego de un canon que va a obtener por eso. O podemos pensar en un negocio que migre hacia un e-commerce y en vez de abrir oficinas de representación en las distintas ciudades o en los distintos mercados en los que quiere estar, bueno, concentra todo desde una plataforma de e-commerce en el cual se puede comprar de forma recurrente y a la empresa no le sugiere, no le implica un costo extra. Bien, esos son dos ejemplos básicos de cómo se podría cumplir con esta característica de modelo de negocio repetible o recurrente. La segunda, la escalable, es muy importante ser precisos en este sentido. Lo que nos dice esta característica es que son escalables los modelos de negocios que tienen la capacidad de generar un crecimiento de ventas y de beneficios de manera exponencial, es decir, una multiplicación de estas ventas y de estos ingresos sin incurrir en la misma proporción de costos, ¿ok? Es decir, poder tener un crecimiento exponencial en las ventas y en los ingresos y un crecimiento lineal en los costos. Este es el requerimiento como para poder calificar como un modelo de negocio escalable. Y la tercera característica o el tercer componente es ser globales. Y esto de ser globales es un tanto evidente, pero básicamente es tener presencia en los principales mercados del mundo. ¿Bien? Bueno, recorrida estas tres características, simplemente a modo de ilustración, dos ejemplos que cumplen con las tres características, uno muy cercano a todos, que tiene que ver con modelos de negocios digitales. Un caso icónico es el de Netflix, que claramente cumple con las tres características, ¿sí? De poder generar ventas de forma recurrente a través del modelito de suscripción que tiene, y a partir claramente de un e-commerce, de poder llegar a los principales mercados del mundo,
y claramente es un modelo escalable en donde crecen exponencialmente sus ventas y sus ingresos y no así los costos. Bueno, otro caso que está mucho más emparentado con el de las empresas de base tecnológica es el del modelo de licenciamiento, ¿sí? En el cual nosotros podemos también cumplir con esas tres características, siempre y cuando, acá sí son más importantes los supuestos, tengamos una tecnología que sea protegible y hayamos hecho el roadmap de propiedad intelectual de manera adecuada, ¿sí? Habiendo presentado, haciendo todo el camino, ¿no? El INPI, luego PCT, etcétera, etcétera, patentando en cada uno de los principales mercados, y ahí sí poder tener un despliegue con esta triple característica deseable, que otra vez no son indispensables, pero sí deseables. Bueno, ahora me quiero abocar simplemente a la evolución de los modelos de negocios en función de hitos claves que fueron sucediendo a lo largo de la historia, sin entrar en máximos detalles. La verdad que cada uno de estos hitos requeriría un doble clic y un análisis de los distintos modelos de negocio que se desplegaron en cada uno, pero bueno, no va a ser el objetivo de esta capacitación. De todos modos, es muy bueno conocer el marco en que se fueron gestando los distintos modelos de negocios. A grandes rasgos podemos hablar de la era analógica, perdón, en lo que fue toda la época antes de Internet, ¿sí? Y bueno, claramente ahí tenemos hitos que fueron, que marcaron la historia desde 1914 con la Primera Guerra Mundial, desde 1930 con la Gran Depresión, desde 1945 con la Segunda Guerra Mundial, en fin, una serie de hitos que de alguna manera hicieron una movilización a gran escala de mercados y de comportamientos a nivel planetario, ¿no? Bueno, ahí claramente la premisa para los modelos de negocios tenía que ver con un paradigma de una economía de producción lineal, de modelos enfocados en producto, en donde básicamente había intercambio de bienes, sobre todo de bienes y algunos servicios. Bueno, como novedad surgieron modelos como los modelos de suscripción, con los diarios físicos, modelos, por ejemplo, como el clásico y conocido de cebo y anzuelo o carnada y anzuelo, que aún hoy se siguen utilizando. Los primeros en lanzarse con eso fueron los de Gillette, dejando, lo explico rápidamente, dejando un producto, que en este caso era la maquinita de afeitar, a un precio muy, muy accesible, y luego vendiendo a posteriori los repuestos a un margen mucho más grande. Ese es un modelo que hoy es perfectamente utilizable, pero se gestó en la era analógica. Bueno, después ya pasamos al advenimiento de Internet, allá por los años 80, 10 años después aquí en Argentina, pero en los años 80 ya cambia, digamos, el paradigma en términos de modelos de negocios, empezamos a hablar más de modelos de servicio, empezamos a hablar de la economía claramente de plataforma, del comienzo de la digitalización, de las economías colaborativas, bueno, del low cost y un montón de modelos de negocios que devinieron por la llegada de Internet. Un hito clave en lo que respecta a los modelos de negocios. Ya en una época más cercana y entrando en el siglo XXI, bueno, lo que estamos escuchando mucho en estos tiempos, que es la revolución 4.0, la industria 4.0, que de alguna manera también implican una evolución en las propuestas de valor, como recordarán, vimos en el primer hito, en la era analógica, si se quiere, la propuesta de valor enfocada en el producto, luego la propuesta de valor evolucionó hacia el servicio, y ahora ya en el siglo XXI, con esta revolución 4.0, estamos hablando de la evolución hacia, de la propuesta de valor hacia los sistemas, ¿sí? Y sistemas no cualquier tipo, sino sistemas circulares, en contraposición con los sistemas de producción lineal que veíamos en los casos de la era analógica. Entonces, puntualmente,
algunos ítems que marcaron o que marcan todavía el advenimiento de nuevos modelos de negocios tienen que ver, bueno, con el modelo de sistema, con la transformación digital. Claramente, la mayoría de los modelos de negocios que estamos hablando hoy son modelos digitales. La economía del conocimiento no quiere decir que se haya despertado en este entonces, ni mucho menos, pero sí que se empiezan a gestar modelos de negocios intensivos en conocimiento. Bueno, incluso entiendo que la mayoría de los modelos que ustedes pueden llegar a diseñar van a integrar, porque esta es otra novedad, no necesariamente cada uno de estos marcos tiene un único modelo de negocio que es incompatible con otros marcos, sino que se pueden integrar, al igual que las tecnologías, pero entiendo que la mayoría de los diseños de modelos de negocio, en quienes están en una EBT, van a venir o van a tener como base la economía del conocimiento y la transformación digital. Y le sumamos la economía circular, ¿sí? Aquí también el fortalecimiento o el énfasis en la bioeconomía y en el triple impacto, ¿sí? Es indispensable como insumo para el diseño de los nuevos modelos de negocios. Bueno, digo nuevo, pero ahora de pronto nos llega un nuevo hito en la historia que uno puede entender en función de lo que va viendo, que se trata de un hito de la misma magnitud de los anteriores que estuvimos mencionando, que quizás cambien un montón de cuestiones a nivel paradigmático. Y la pregunta que nos hacemos es si efectivamente estamos hablando de una aceleración de tendencias preexistentes que nos marcó la Revolución 4.0 o de cambios drásticos. Bueno, esto es una pregunta que la dejo abierta, que la vamos a ir descubriendo seguramente juntos con el pasar del tiempo, pero hoy por hoy lo que se puede ver es que se trata más bien de una aceleración de tendencias preexistentes y no de cambios tan drásticos a los que ya veníamos tratando de asimilar, ¿no? Así que podemos pensar que para el diseño de modelos de negocios podemos seguir utilizando estas bases que estábamos mencionando cuando hablábamos de la Revolución 4.0, ¿no? Que dicho sea de paso, me gustaría aclarar en este sentido que es la primera revolución de todas, o más bien el pasaje dentro de una gran revolución que toma las tecnologías como habilitadores de un montón de movimientos sociales, incluso que tienen que ver con poder adoptar primero las tecnologías en el uso cotidiano de la sociedad y luego trasladarlo a la industria. Y en este sentido es importante también todo el efecto colateral de la disrupción de nuevas tecnologías y de la integración de muchas de las tecnologías que ya existían en función de los movimientos sociales que genera, ¿no? Entender eso creo que es el insumo más potente para poder diseñar modelos de negocios a medida de tendencias emergentes y de comportamientos emergentes, sobre todo de las nuevas generaciones de consumidores y de usuarios. Bueno, ya como para ir finalizando, me gustaría que podamos hacer un recorrido como un caso integrador con un ejemplo dentro de la plantilla estándar, de la herramienta estándar que es el modelo de negocio Canvas, y vamos a tratar un ejemplo que aplica perfectamente a la convocatoria que hoy nos invita a esta capacitación del FONARSEC, y vamos a abordar el caso de una solución tecnológica para la detección del SARS-CoV-2. Y para esto vamos a empezar completando, tal cual lo pudimos ver en la lógica que explicamos anteriormente, por la definición del segmento de mercado. En este caso nos vamos a centrar en un modelo de negocio B2B, ¿sí? Esto es de negocio a negocio, y nos vamos a enfocar en los centros de salud de Argentina. Aquí estamos incorporando clínicas, hospitales, etc. Lo segundo es poder definir nuestra propuesta de valor. Acuérdense, más desde el impacto que generan que desde la solución tecnológica en sí. Y acá lo describimos de la siguiente manera.
Bueno, en este caso vamos a proponer un dispositivo con tecnología de biosensado que reduce tiempo y costos de detección, aumenta la efectividad de los resultados y mejora la experiencia del usuario. Como pueden ver, acá incorporamos todos esos ítems que marcamos como clave a la hora de diseñar una propuesta de valor. Fíjense que el foco está más en los impactos que genera, en lo que reduce y en lo que aumenta y en lo que mejora, que en el bien en sí. Incluso se habla muy genéricamente de la solución, ni siquiera se entran los detalles del dispositivo ni de la tecnología. El tercer paso es poder definir con qué canales vamos a llegar hasta los centros de salud. Bueno, en este caso vamos a plantear como primer canal un e-commerce, un canal digital, ¿sí? A partir del cual vamos a suponer que vamos a hacer nuestras ventas, ¿sí? Y la obtención de los pedidos. Y vamos a utilizar un canal directo de logística. Bien, ya luego veremos si lo realizamos nosotros o si generamos algún tipo de articulación para poder ser lo más eficiente posible en este canal, porque desde ya lo vamos a mencionar como un canal muy importante debido a la urgencia de que lleguen estos productos hasta nuestros clientes. Bueno, ¿cómo nos vamos a relacionar con nuestros clientes? Lo que hablábamos hoy, tener en cuenta el antes, el durante y el después. En este caso, vamos a plantear una primera instancia previa que tenga que ver con capacitaciones, ¿sí? Sobre la tecnología, para poder también mostrar cuáles son los efectos positivos que tiene esta tecnología y obviamente para sensibilizar a potenciales clientes y usuarios. ¿Bien? Y en este sentido incluso lo podemos hacer mucho más allá de nuestros clientes, que serían los centros de salud, sino ir hasta los usuarios, que serían los pacientes, ¿sí? Los pacientes que de alguna manera se acercarían a la clínica para poder hacerse el diagnóstico o poder testearse. Entonces lo que vamos a hacer es una estrategia de trade marketing que de alguna manera es facilitarles a nuestros clientes, que son las clínicas, que son las que van a pagar, un montón de información para los usuarios finales, que en este caso serían los pacientes que se van a someter a la detección, ¿sí? Quinto paso, vamos a definir cuál es el esquema de monetización para este proyecto. Bueno, por un lado, vamos a generar ingresos a través de la venta de dispositivos, ¿bien? Por otro lado, como es un dispositivo que tiene incorporada una tecnología de biosensado, tal cual como lo utilizamos en el ejemplo, bueno, y que requiere insumos para poder implementar el testeo, vamos a vender, por otro lado, los insumos de biosensado, y como tercer línea de generación de ingresos, vamos a utilizar los servicios de capacitación y asesoramiento. Esto podría ser que no sea monetizable, sino como una estrategia de penetración de mercado, ¿sí? O de sensibilización de la demanda, como se lo llama. Eso siempre va a criterio no solo del emprendedor, sino también de cómo funciona en el mercado. Esto es importante poder entenderlo antes de poder lanzarnos quizás con una propuesta que quizás es desaprobada por nuestro mercado. Quizás si nosotros nos lanzamos con una propuesta de capacitación paga, quizás tenemos una primera mala imagen o la verdad que no logramos llegar a la masa que necesitamos para poder empezar a posicionarnos. Entonces todas estas cuestiones siempre hay que leerlas en función del mercado al que nos dirigimos. Bueno, como sexto paso, vamos a definir cuáles son las actividades claves, ¿sí? Para este proyecto. Bueno, claramente la investigación y el desarrollo, la propiedad intelectual, la producción, la fabricación de los dispositivos, bueno, el desarrollo de software, ya que decidimos implementar una plataforma de e-commerce, la comercialización y la logística. Todas actividades claves. ¿Cuáles van a ser los recursos claves para poder llevar a cabo estas actividades? Bueno,
tenemos que contar con recursos humanos expertos en la materia, ¿sí? Con equipamiento indispensable, con los insumos críticos, con una aplicación que es la que va a estar integrada con el dispositivo, con las certificaciones necesarias y con la plataforma e-commerce, ¿sí? Como lo mencionamos anteriormente. Ahora bien, recuerden, toda esta lista de actividades claves y de recursos claves no necesariamente tienen que ser taxativamente resueltas por nosotros, sino que aquí es donde podemos abrir el juego y buscar colaboraciones, tanto públicas, privadas, y otra vez, introduzco el marco de la innovación abierta como el mejor marco posible para poder llevar a cabo este tipo de estrategias de colaboración win-to-win. Y acá, en este caso, ¿cuáles serían los partners o las alianzas claves que nos ayudarían a poder derivar con los mejores en cada tema de lo que proponemos? Bueno, las universidades, en esto también podemos incluir a los centros de investigación, al CONICET. Bueno, para este caso una planta piloto habilitada por ANMAT, los gobiernos, los distintos gobiernos, ¿no? Me refiero a los distintos planos, nacional, provincial, municipal, las aceleradoras o los venture capital. Hoy por hoy también es muy importante pensar siempre en paralelo en cómo vamos a fondear todo el proyecto. Bueno, esta capacitación la estamos dando en el marco de una línea de financiamiento, ¿sí? Pública, pero no quita que en paralelo podamos ir pensando en cómo hacer para saltar al próximo nivel con inversión privada, por ejemplo. Que ahí es donde aparecen las aceleradoras, los venture capital, etcétera, etcétera. Bueno, por otro lado, si en nuestro core de negocio, que somos una empresa, vamos a poner por caso, de investigación y desarrollo, no nos vamos a poner a desarrollar el software ni vamos a contratar un equipo interno para hacerlo. Lo vamos a derivar seguramente o vamos a hacer un esquema de colaboración con una empresa que tenga expertise en el tema. Y lo mismo para logística, ¿sí? Esto claramente nos implica ceder quizás parte de la empresa o del proyecto, pero otra vez, acá hay que asegurar las dos cuestiones que estábamos haciendo énfasis hoy al principio, que tienen que ver con contar con todas las capacidades necesarias para ser competitivo y con el time to market, con la velocidad para llegar al mercado. Bueno, y por último, claramente, hacer un claro checklist de todos los costos esperados en los que vamos a tener que incurrir para que toda esta estructura y toda esta maquinaria funcione, ¿no? Y podemos mencionar desde alquileres, salarios, acá, como toda empresa basada en el conocimiento, quizás los salarios deberían ser uno de los principales rubros, ¿no? Pero bueno, también uno entiende que en las derivaciones también hay altos costos en servicios profesionales, en licencias, en certificaciones, en servicios operativos, que muchas veces tienen un prorrateo mensual y se vuelven un costo de estructura. Bien, entonces acá podemos ver cómo un caso, que tranquilamente podría ser uno de los casos que se postule dentro de esta línea de financiamiento, puede plantear su modelo de negocio, respondiendo, como hablábamos, a las preguntas clave y contemplando las relaciones también entre estos componentes claves. Bueno, y para finalizar, quisiera compartirle algunas conclusiones, ¿sí?, de todo este recorrido que hicimos y de la importancia que tiene el modelo de negocio. En primer lugar, decirles que el modelo de negocio es indispensable hacerlo antes del plan de negocio y después de explorar el mercado, y después de identificar que hay una oportunidad de negocio tal cual lo vimos. Una segunda conclusión es entender que el modelo de negocio es una herramienta viva, dinámica y flexible, porque no solo nos permite diseñar y definir un modelo de negocio en un determinado momento, sino que es la herramienta que nos va a permitir redefinir y pivotear tantas veces sea necesario nuestro modelo de negocio. Claramente, quienes tuvieron un modelo de negocio ya diseñado y definido, con la irrupción del COVID, tuvieron que hacer grandes ajustes en ese modelo de negocio,
Y acá hay un punto importante, porque pareciera ser que lo del modelo de negocio es una cuestión para las startups solamente. Y creo que esta situación que nos está tocando atravesar nos invita a reflexionar sobre ese prejuicio, diría yo, porque es una herramienta que claramente sirve incluso para empresas con mucho rodaje. ¿Por qué lo digo? Porque esas empresas, ya lo veíamos antes, esto era una tendencia preexistente, ya iban necesitando comenzar a transformarse y no hay mejor herramienta para comenzar a transformarse que es empezar por el modelo de negocio, ¿no? Y esto puede significar en una reconversión del modelo de negocio actual o sumar o integrar un nuevo modelo de negocio o definir un nuevo modelo de negocio para una nueva unidad de negocio. En fin, es claramente una herramienta aplicable a empresas con rodaje, ¿bien? Sobre todo para empresas que quieran incursionar en estos esquemas colaborativos que estábamos hablando de innovación abierta. Dicho esto, pasamos a la tercera conclusión, y que está bastante vinculado a lo que mencionaba anteriormente, es que pueden coexistir diferentes modelos de negocios siempre que se aborden diferentes segmentos de mercado. Bien, esto es, para cada segmento de mercado se requiere una propuesta de valor específica, por el encaje que estábamos hablando anteriormente, que se tiene que cumplir. Entonces, es posible que una empresa aborde más de un modelo de negocio, siempre y cuando aborde más de un segmento de mercado. Es más, hay muchos casos de integraciones de distintos modelos de negocio, ¿sí? Por ejemplo, para empresas, para EBT, que antes solamente contaban con un modelo de negocio de licenciamiento, bueno, ahora puede ser que empiecen a explorar otros modelos, ¿sí?, de negocios que se puedan integrar con ese mismo modelo o que puedan ir en paralelo, pero que de alguna manera les permita, digamos, que canalizar todo el flujo de dinero que reciben de las regalías y demás en un nuevo modelo de negocio, ¿sí?, que se adapte a quizás los estándares del mercado siempre y cuando se decida avanzar en la cadena de valor de conocimiento, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué no probar invertir en un proyecto en el cual lleguemos hasta la última etapa de la cadena de valor de conocimiento? Que esto es con un producto lanzado al mercado. Y utilizando, ¿por qué no?, estos esquemas que estábamos hablando de colaboración para hacerlo justamente con los expertos en negocios y los expertos en las tecnologías necesarias para llegar lo más rápido posible al mercado y con la mayor cantidad de capacidades para ser fuertemente competitivos. Una cuarta conclusión que me gustaría dejarles es que el enfoque debe estar centrado en el usuario, pero sin omitir el impacto en el medio. Y acá les acerco un nuevo enfoque que también amerita un doble clic, que es el Prosperity Thinking, que de alguna manera no viene a reemplazar al Design Thinking, pero sí lo pone un poco en tela de juicio. El Design Thinking es una metodología que claramente hace foco en centrarse en el usuario, y acá lo que se está pensando o proponiendo desde este nuevo enfoque es no eliminar eso para nada, sino incluirlo, incorporarle en el foco al medio ambiente, ¿sí? Y acá es donde conviene hacer una fuerte alineación con los ODS. Cada vez que uno vaya a probar su propuesta de valor, además de poder validar que está resolviendo la necesidad y el problema de un usuario, no confiemos enteramente en eso, sabemos que tenemos cierto egocentrismo humano y también contemplemos el impacto que resolver ese problema o esa necesidad puede generar, ¿sí? Entonces ese es el segundo gran filtro que viene a proponer este enfoque a la hora de proponer propuestas de valor. Y por último, es que el modelo de negocio debe responder a las preguntas claves que mencionamos. ¿A quién va a estar dirigido?
qué es lo que vamos a ofrecer, ¿sí?, en términos del impacto que genera, cómo vamos a generar esa propuesta de valor, si lo vamos a hacer solamente nosotros acompañados con una serie de unidades satélite que son expertas en determinados temas, y cuánto esperamos de retorno y cuánto esperamos invertir para que esto efectivamente se pueda implementar. Si nosotros respondemos a cada una de esas preguntas, vamos a poder tener un modelo de negocio integral que aborda cada uno de los componentes claves. Y yo le voy a sumar 2 preguntas más que me parecen muy importantes, sobre todo para aquellos que están incursionando en esta apasionante filosofía y actividad de emprender, que es por qué y para qué. Y acá ponemos de alguna manera sobre la mesa el propósito, ¿no? Y estas preguntas, poder hacérselas, ni hablar que responderlas, son muy importantes porque en el camino nos vamos a encontrar con una cantidad de obstáculos que muchas veces nos van a poner a prueba y que muchas veces nos van a tentar a desistir. Entonces, cuando están claras estas 2 preguntas, el por qué y el para qué lo hacemos, seguramente sea mucho más fácil o por lo menos menos difícil sortear esos obstáculos que se van a presentar en el camino. Así que bueno, con esa última reflexión, sobre todo para motivarlos a que puedan avanzar en sus propuestas para esta convocatoria, desearles un éxito total en esta experiencia, más allá del resultado de quedar o no, seguramente van a poder sumar herramientas y mejorar, por lo menos en el diseño estratégico de lo que están pensando, por el solo hecho de presentarse. Así que bueno, eso es todo. Le mando un saludo enorme desde la Aceleradora Litoral.